Ucrania ha asestado un golpe inesperado a Rusia en el norte del Donbass en las últimas semanas, y este golpe está a punto de volcar toda la ecuación de Lyman que se ha estado desarrollando durante meses. Durante meses, el ejército ruso ha estado avanzando lentamente a través del bosque hacia este pequeño pueblo y ha llegado hasta su misma puerta. En lugar de intentar capturar la ciudad en un combate brutal calle por calle, optaron por una estrategia mucho más astuta. Concentraron sus fuerzas para crear un gran saliente al norte, con el objetivo de rodear y aislar Lyman por detrás. Pero cuando la niebla de la guerra se disipó, el cazador rápidamente se convirtió en la presa. Ucrania evitó la punta fuertemente fortificada de este saliente ruso y lanzó un golpe devastador directamente a su base vulnerable. En cuestión de semanas, toda la ecuación de Lyman, construida meticulosamente durante meses, fue violentamente volteada. A primera vista, esto podría parecer solo otro enfrentamiento localizado a lo largo de una línea de frente de 1.200 kilómetros. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Lyman es el síntoma de un colapso sistémico mucho mayor respecto a la lógica misma de esta guerra. Para entender lo que esto significa, primero debemos ver por qué Rusia está tan obsesionada con esta pequeña ciudad. Análisis independiente de guerra y geopolítica como este, producido por PPR Global, es fuertemente suprimido por el algoritmo, a menudo sin llegar a las audiencias que lo buscan activamente. Suscribirse al canal, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa barrera algorítmica. Solo toma unos segundos de tu tiempo. Ahora vamos a sumergirnos de lleno. Por sí sola, Lyman es un lugar modesto. Es una pequeña ciudad en la región norte de Donetsk, hogar de aproximadamente 20.000 personas antes de la guerra. Su verdadero valor no reside en la ciudad misma, sino en lo que se encuentra directamente detrás de ella. En la geografía militar, ciertos puntos adquieren una importancia estratégica masiva, no por su tamaño, sino completamente por su ubicación. Lyman es exactamente este tipo de punto de estrangulamiento, pequeño en estatura, pero ubicado exactamente donde se necesita un cerrojo. Justo al sur de Lyman se encuentran dos ciudades hermanas que forman la columna vertebral absoluta de la defensa de Ucrania en la región de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk. Este cinturón de fortalezas gemelas es la línea de defensa más fuertemente fortificada de Ucrania en todo el teatro. Desde 2014, Ucrania ha organizado la mayor parte de su arquitectura de defensa oriental alrededor de estas dos ciudades. Después de todo, las primeras chispas de esta guerra se encendieron precisamente aquí en las calles de Sloviansk en 2014. Desde ese día, estas ciudades gemelas se han transformado en una fortaleza impenetrable de concreto, redes de trincheras profundas y densos campos de minas. Para Rusia, capturar este cinturón es la clave definitiva para asegurar toda la región de Donetsk. Para Ucrania, mantenerlo es el pilar central que evita que toda su arquitectura de defensa oriental colapse. Si este cinturón de ciudades gemelas cae, todo el frente de Donetsk de Ucrania comienza a desmoronarse. Lyman es el primer dominó en esa cadena, y la única ruta viable para asaltar esta fortaleza desde el norte pasa directamente por Lyman. Para que el ejército ruso ataque Sloviansk y Kramatorsk desde el norte, primero deben atravesar Lyman y luego avanzar aproximadamente 13 kilómetros por la carretera T-0514. Aunque hay otros vectores para acercarse a estas ciudades, la clave para el pinzamiento norte es solo Lyman. Al este de la ciudad se encuentra una pesadilla completamente diferente, el bosque de Serebriansky. Desde el año 2023, las fuerzas rusas han estado luchando metro a metro sangriento hacia el oeste a través de este denso bosque. Pueblos como Torske y Nadiivka han sido el epicentro absoluto de la presión rusa en el borde occidental del bosque durante años. Entender por qué esta batalla específica en el bosque se ha prolongado tanto es clave para entender esta fase de la guerra. Es un terreno definido por kilómetros de árboles densos, suelo pantanoso y estrechos caminos de tierra donde las grandes columnas blindadas simplemente no pueden maniobrar. El progreso aquí no se logra mediante grandes puntas de lanza blindadas, sino a través de pequeños escuadrones de infantería que se infiltran de línea de árboles a línea de árboles, y cada infiltración conlleva el riesgo letal de ser detectado por un dron de observación que merodea arriba. Debido a esto, el tiempo aquí no se mide en distancia. Unos pocos cientos de metros de línea de árboles pueden costar semanas de agotador combate de desgaste. Rusia ha estado tratando de avanzar por este bosque a este ritmo agonizante durante más de 2 años. Aproximadamente 10 kilómetros al noreste de Lyman se elevan las colinas de Bilohorivka. Cualquiera que controle esa altura tiene dominio visual sobre casi todos los movimientos abajo.
Las únicas rutas transitables para vehículos blindados y logística son estrechos caminos de tala que atraviesan los árboles. Estos caminos sirven como corredores logísticos altamente predecibles y fácilmente atacables. Ucrania diseñó su defensa específicamente alrededor de este terreno, con cinturones defensivos en capas en lugar de una sola línea estática. Colocaron artillería de contrabatería en el borde occidental y saturaron las líneas de infantería con equipos de drones FPV altamente letales. Esta es exactamente la razón por la que Lyman no es solo un premio, sino una llave maestra. Para los comandantes ucranianos, mantener Lyman significa cerrar permanentemente la puerta a cualquier amenaza del norte hacia Sloviansk. El río Siversky Donets serpentea directamente a través de este terreno, y este río guarda un recuerdo muy oscuro y sangriento. En mayo de 2022, Rusia intentó forzar un cruce justo aquí. Cerca de Bilohorivka, construyeron un puente de pontones para avanzar hacia Lyman y reunieron una enorme columna blindada en la orilla del río para prepararse para el cruce. Para cruzar un río, un ejército se ve obligado a concentrar su masa en un único punto estrecho sobre el agua abierta sin ninguna cobertura, y esa misma concentración hace que la fuerza sea completamente visible y extremadamente frágil. Rusia aprendió esta lección de la manera difícil en el año 2022. Los vehículos blindados que se acumulaban para el cruce se atascaron en una estrecha cabeza de puente. Los drones ucranianos detectaron fácilmente la acumulación. El puente de pontones sobre el agua abierta y el área de concentración de blindados en la orilla fueron completamente devastados. El río impartió su primera lección brutal. En aguas abiertas, una fuerza de cruce no es más que un objetivo. Para el otoño de ese mismo año, la lección estaba completamente aprendida. La contraofensiva de Yarkov en Ucrania barrió una enorme franja de territorio en solo unos días. La punta sur de esa onda expansiva llegó directamente hasta Limán. Ucrania cruzó el Donets, rodeó Limán por sus flancos y capturó Yampil y Torske, aproximadamente a 12 kilómetros al sureste de la ciudad. Esta maniobra cortó la última carretera que abastecía al grupo ruso desde el norte. La guarnición rusa en Lyman quedó atrapada en un bolsillo. Rusia se vio obligada a una retirada caótica y la ciudad fue recapturada el 1 de octubre de 2022. Ese día, Lyman se convirtió en el símbolo definitivo que demostraba que cortar una sola arteria de suministro es mucho más barato y mortal que un asalto urbano frontal. El patrón era claramente obvio. El momento en que una fuerza en avance se comprometió con este terreno de río y bosque, se volvió completamente dependiente de unos pocos cruces y caminos estrechos. El río Donets no se preocupaba de qué bandera estaba plantada en sus orillas. Impuso una estricta regla geográfica: quien avanza demasiado deja la línea vital que los alimenta peligrosamente expuesta. En los 3 años desde entonces, el frente ha cambiado drásticamente, pero la física de este terreno no. La historia no se repite perfectamente, pero a menudo rima, y en 2026, Rusia volvió a marchar exactamente a ese mismo recuerdo. Después de 2022, la marea cambió una vez más. Rusia tomó posiciones, reforzó el frente y avanzó lentamente hacia el oeste a través del bosque. Este avance no fue rápido, fue una campaña agotadora y de desgaste medida en meses, aldeas y metros. En julio de 2025, recapturó Zelena Dolina. A principios de 2026, había llegado a Drobyshev, Stavki y las afueras del norte de la ciudad de Liman. En ese momento, se esperaba que Liman cambiara de manos dentro del año. Rusia nunca había estado tan cerca de su objetivo. Entonces, Rusia tomó esa decisión crítica. En lugar de tomar la ciudad directamente, concentró tropas en un saliente que se extendía al norte de Liman, una protuberancia abierta y expuesta que se extendía unos 20 kilómetros. En el mapa, este saliente parecía un dedo empujado hacia el corazón de la defensa. El objetivo era envolver ese dedo alrededor de Limán y aislar la ciudad por detrás. En teoría, era un plan elegante, pero cuanto más se extiende un dedo, más delgada se vuelve la muñeca donde está unido al cuerpo y más fácil es cortarlo. Una masa acumulada en un saliente es como una masa acumulada en un saco que alguien más puede cerrar. Para cerrar la boca de un saco se requiere mucha menos fuerza que para llenarlo por completo. El tercer cuerpo de Ucrania entendió esto y atacó no en la punta, sino en la base. Se propusieron cortar a través del saliente detrás de las unidades avanzadas. Según los analistas, Ucrania avanzó más al norte de lo que indicaban los mapas. Para el verano de 2026, el saliente había comenzado a colapsar.
En palabras de los analistas militares, el escenario optimista para Rusia se estaba desvaneciendo. Todo lo que quedaba era el pesimista, tomando Liman demasiado tarde para rodear los objetivos principales, Sloviansk y Kramatorsk. En agosto de 2026, un bloguero militar ruso reconoció que Liman Occidental, Yampil y Selena Dolina ya no estaban dentro de la línea del frente rusa. El ejército, que había estado a punto de capturar Liman hace un año, ahora luchaba por mantener su propio saliente al norte de la ciudad. Aquellos que habían venido a sitiar se habían convertido en los sitiados, y esta reversión no está ocurriendo solo frente a Liman. Cuanto mayor es la masa de un ejército en las líneas del frente, más larga es la línea de suministro logístico que lo alimenta. Y la línea de suministro de Ucrania ahora se extiende hasta la parte trasera del frente. Un depósito logístico ruso al noreste de Kupiansk, aproximadamente a 17 kilómetros detrás de las líneas del frente, fue atacado. Más hacia el interior se atacaron estaciones de tren e infraestructura ferroviaria en la región de Rostov. El operador ferroviario ruso se vio obligado a detener el tráfico de trenes. El comandante en jefe de Ucrania dejó claro el objetivo. La logística rusa debe ser severamente interrumpida. La cara sur de esta imagen está emergiendo en los cielos sobre Mariupol. En mayo de 2026, el cuerpo de Azov de la Guardia Nacional de Ucrania regresó a su ciudad natal por aire. Drones de reconocimiento y ataque están patrullando hasta aproximadamente 160 kilómetros detrás de las líneas del frente y han tomado efectivamente el control del espacio aéreo sobre Mariupol ocupada. Mariupol no es una ciudad ordinaria. Se encuentra en el centro mismo del corredor logístico sur de Rusia que conecta el Donbass con Crimea. Según los expertos, estos ataques no son decisivos por sí solos, pero son acumulativos. Obligan a los vehículos rusos a tomar rutas más largas y tortuosas y a conducir de noche, y con el tiempo erosionan el ritmo de la ofensiva que Rusia es capaz de sostener. Demos un paso atrás. ¿Por qué está sucediendo esto una y otra vez? Los recursos de Rusia son varias veces mayores que los de Ucrania, pero la masa tiene un costo, una línea de frente masiva que se extiende de 1000 a 1200 kilómetros. Ningún ejército tiene suficientes soldados para mantener cada centímetro de una línea de frente tan extensa fuerte. Rusia solo puede concentrar el golpe decisivo necesario para ganar la guerra en 1 o 2 puntos a la vez. Hoy, esos puntos son Pokrovsk y Kostiantynivka. Allí, Rusia está presionando con fuerza y manteniendo la ventaja. Pero un puño solo es fuerte donde golpea. Cuando lo aprietas en un punto, el resto del frente se relaja como una palma abierta. Dondequiera que el puño esté ausente, la línea se adelgaza y una línea delgada que avanza para formar una protuberancia entrega la iniciativa al lado defensor. La doctrina de Ucrania es precisamente esta: defensa en profundidad, una pantalla ligera al frente, posiciones fuertes en la retaguardia. El campo de batalla ahora es transparente. Los drones y el seguimiento de fuentes abiertas convierten una concentración en un saliente en un movimiento que todos pueden prever. Después de 2024 y 2025, el frente se ha ralentizado notablemente. El resultado ahora se determina menos por asaltos masivos y más por drones, ataques de largo alcance y la interrupción de la logística. El tiempo se está agotando, y a medida que la guerra entra en su mes número 52, las ganancias en el terreno se vuelven cada vez más valiosas. El mayor activo de Rusia, sus números, está produciendo un frente que está demasiado extendido e imposible de consolidar. Los números quieren avanzar, pero cada línea que avanza se convierte en un nuevo saliente que debe ser defendido. La estrategia de la era soviética de avanzar con grandes cantidades de unidades para abrumar la defensa está chocando con la era de los drones baratos que registran cada movimiento. Ese saliente estaba haciendo exactamente lo que la masa debería haber estado haciendo, avanzando en todas partes en un campo de batalla donde avanzar es lo único que no se debería hacer. Lyman no es una victoria decisiva, y la honestidad exige que lo digamos. Rusia todavía mantiene la iniciativa en Pokrovsk y tiene superioridad numérica. Pero Lyman es una señal, y esta señal es muy clara. El mismo río que se tragó un cruce de río en 2022, el mismo bosque que atrapó a un grupo ruso ese otoño, lo está haciendo de nuevo en 2026. Y esta vez, la causa raíz está escrita en la propia fortaleza de Rusia. El ejército que vino a sitiar se encuentra repetidamente sitiado. Los números de Rusia todavía están ahí, pero una fuerza que debe mantener cada posición no puede asegurar ninguna de ellas. Y una masa que no puede dejar de avanzar en este campo de batalla es una masa que marcha interminablemente hacia su propia trampa. ¿Cuánto tiempo más crees que la sociedad rusa tolerará la fantasía de Donbass de Putin?
¿Y puede Ucrania, a través de una peligrosa escalada, extender la presión alrededor de Lyman a través de la frontera? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informados sobre los análisis especiales de guerra y geoestrategia de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.